Nos presentan toda clase de problemas y a veces no sabemos cómo responder. Decimos, Señor, ¿dónde estás en medio de todo esto? ¿Por qué no haces nada? A veces pensamos, Señor, si en verdad me amaras, no permitirías que me pasara esto, o si en verdad me amaras, no indicarías qué hacer en este momento en mi vida. En ocasiones estamos confundidos, no sabemos qué hacer. Pero hay una cosa que siempre debemos hacer en cada ocasión, sin excepción. Y de eso quiero hablar en este mensaje. Porque hay un libro en la Biblia que habla de lo que debemos hacer lo propicio en cada ocasión. Así que le invito a buscar el libro de Nehemías. Quizás piense, ese es el profeta. ¿Cómo sabremos qué es lo propicio en cada ocasión? Lo verá en un momento. Permítame darle un poco del trasfondo. Nehemías era el copero del rey Artajerjes, y ser el copero del rey implicaba tener un cargo de gran responsabilidad, y eran muchas las exigencias. De hecho, debía ser de buen parecer, saber exactamente qué clase de vino deseaba el rey, debía conocer todo el protocolo pertinente. También era la persona que decía si se podía o no ver al rey. Entonces, aunque por un lado podían haber sido amigos del rey, pero el rey era el rey. Así que habiendo estado allí ya un tiempo, su hermano y otros vinieron a él de Jerusalén y dijeron, Nehemías, queremos contarte lo que ocurre en Jerusalén. Las puertas están quemadas y los muros derribados, hay caos. Somos objeto de burla en todos los aspectos. No hay nada que podamos decir que es bueno. Ahora, 140 años antes, los babilonios derribaron los muros y quemaron las puertas, mataron a muchos y tomaron a muchos cautivos. 140 años después aún no se habían reconstruido los muros. Por eso eran presa de toda clase de enemigos que continuamente los hostigaban. Entonces, mientras le contaban eso, reaccionó así en el capítulo 1, versículo 4. Cuando oí las palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel hombre, porque yo servía de copero al rey. Quizás se pregunte qué tiene eso que ver con saber exactamente qué hacer en cada ocasión. Tiene mucho que ver porque descubriremos algo en este libro. En todo el libro de Nehemías, cada vez que él se encontraba en una situación o circunstancia con problemas o amenazas, siempre que buscaba dirección sin falta, era un hombre que vivía de rodillas. O sea, aprendió el gran poder de la oración. Aprendió las grandes maravillas que Dios estaba dispuesto a hacer en, por y mediante él como resultado de eso. Al considerar todo esto, pienso en el principio que es muy evidente aquí, y es que de rodillas somos más altos
y más fuertes. Con esto quiero decir que nuestro impacto es mayor y experimentamos más poder, fuerza y vigor para enfrentar lo que sea en la vida con éxito. Porque la oración es la herramienta selecta que Dios nos da para alcanzarlo, hablarle, rogarle y también recibir de Él. Pienso que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado no la valoramos, o digámoslo, no la usamos apropiadamente. Pero de algún modo, al observar la vida de Nehemías, él sabía cómo hablar con Dios, sabía dirigirse a Él, sabía lo que ellos requería. En este libro vemos que ocurrieron milagros asombrosos. Dice la Biblia que un día estaba afligido y se presentó ante el rey, quien le preguntó: ¿por qué estás triste? ¿No estás enfermo? Luego relata que cuando el rey le hizo esa pregunta, Nehemías oró a Dios. Oró antes de responderle al rey. Al escuchar cuán terrible era la situación, oró. Al estar frente al rey con la gran oportunidad de responsabilidad de responder a la pregunta: ¿por qué estás triste si no estás enfermo? También oró. Y le contó al rey cuál era la situación. No solamente se lo dijo, sino que luego el rey le ofreció: ¿en qué puedo ayudarte? A lo que él respondió: necesito madera y tantos materiales de construcción. Además, necesitamos protección para ir hasta Jerusalén sin ser atacados. Entonces el rey le concedió todo lo que Nehemías pidió. Fue algo realmente milagroso, porque Nehemías era solo un copero. Pero cuando él oró en respuesta a lo que sus hermanos le habían contado, también oró frente al rey, y veamos lo siguiente. Al partir y luego llegar a Jerusalén, oró mientras buscaba la visión y dirección de Dios para saber que llevar a cabo esa gran tarea. Desde un principio Nehemías comenzó a hablar con la gente. Sin embargo, él entró en una situación en la que quizás no conocía a nadie en ese momento en particular. Entró en escena y a la vez tendría que asumir el liderazgo. Tal vez para muchos no era buena idea. ¿Quiere decir que vienes acá a decirnos qué hacer? Así que tuvo que pedirle dirección a Dios. Luego comenzó a hablar con algunas personas y observó el lugar muy en secreto. Al hablarles estuvieron de acuerdo y él les dijo: vamos a reconstruir esto. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Siempre que vemos a Nehemías, está de rodillas ante Dios. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que se va volviendo más y más alto en su influencia entre la gente, más y más fuerte al enfrentar un obstáculo tras otro. El mismo Dios de Nehemías es el mismo Dios nuestro. En este relato vemos lo que ocurrió como resultado de un hombre que vino de lejos y tuvo que decidir qué hacer y cómo hacerlo en 52 días, o sea, en menos de 2 meses. Dice la Biblia que en 52 días terminaron el muro. ¿Cómo lo lograron? Primero que todo, Nehemías no estudió ingeniería, ni construcción, ni nada de eso. ¿Sabe qué? Él era el copero del rey. Ahora, les explicaba cómo reedificar el muro y reconstruir las puertas. Además, al mismo tiempo tenía que actuar como un general, porque necesitaba un ejército pequeño que le protegiera, pues no dejaban de perseguirle. Sus adversarios trataban de hacerlo bajar para conversar sobre la construcción. Seguramente les dijo que no tenía nada que hablar y que estaba muy ocupado para conversar con ellos. Así que entrenó al pueblo para edificar la ciudad, entrenó al ejército a tener en una mano un instrumento para construir y en la otra uno para pelear. Realmente lo que sucedió en esos 52 días y en los días siguientes fue que pasaron de un caos total, del desorden, a la organización,
prestos para pelear y defenderse, reconstruir los muros y las puertas, no solo arreglar su situación económica, sino sus relaciones unos con otros, comenzar a diezmar y adorar. Otra vez tuvieron un avivamiento. Esos 52 días y los meses siguientes. Ahora, ¿cómo pasó todo eso? Un hombre que decidió vivir de rodillas llegó a ser más alto espiritualmente y más fuerte, no solo en su habilidad y destreza para unir a las personas, desafiarlas, corregirlas en las cosas incorrectas que debían confrontarse. Él sabía que no estaban bien. Los desafió en cada punto. Pudieron haber dicho no, pudieron haber refutado, ¿quieres que reconstruyamos todo esto? Tratamos de años y no pudimos. Nehemías tenía algo especial. Escuche bien. Puede haber algo especial en usted si tiene una buena relación con Dios. Dios podría usarle de una manera asombrosa, si usted se lo permite, si tiene fe en que Él puede hacerlo y si está a disposición de que Dios lo haga. Escucho bien, no nos menospreciamos a nosotros mismos, sino al poder de Dios en y mediante de nosotros. Nehemías era un ejemplo perfecto de lo que puede ocurrir ahora. Cuando pienso en sus inicios, él comenzó como copero del rey de rodillas ante Dios, y Dios empezó a actuar en su vida. Lo que quisiera hacer en este mensaje es mencionar varias cosas que en verdad ocurren al comenzar a orar seriamente delante de Dios y ver cómo Él actúa en nosotros. Quisiera que se olvidara del pasado, quizás diga, he hecho esto y aquello. Olvide todo lo pasado. Lo importante es qué quiere y puede hacer de ahora en adelante. Piense en lo que dijimos. Y es que de rodillas somos más altos y más fuertes en el alcance, efecto e impacto que tenemos en quienes nos rodean. Enfrentamos cualquier cosa con fortaleza y confianza al andar de rodillas ante Dios. Quizás diga, ¿quiere decir que debo arrodillarme cada vez que ore? No, pero deseo que escuche con atención. Hay algo especial al arrodillarse que marca. Una diferencia y sé que algunos no pueden hacerlo, pero la verdad es que no es tanto el arrodillarse sino orar, es hablar con Dios. Así que quisiera que piense en esto un momento, porque muchas personas hablan con Dios, bueno, anoche oré y yo siempre oro,
Pero en verdad, ¿cuándo oramos seriamente? ¿Confiamos en que Dios hará algo o solo esperamos que así sea? Hay una gran diferencia en expectativa, confiar y esperar. Dios habla de confiar en Él, creer en Él y esperar en Él que actúe. Pensemos un momento en esto. Cuando nos arrodillamos o cuando oramos, lo que debemos hacer es reconocer que Dios no ha olvidado que Dios es el soberano del universo, o sea, que Él tiene control absoluto de todo, como lo dice en el Salmo A103. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, todas las cosas, tiempos y lugares, todo. Escucha bien, si Dios no es el soberano del universo, ¿para qué orarle? Sabemos que hay muchas cosas que parecen ser imposibles. ¿Por qué orar a Dios si no creemos que sea soberano, en control y dominio total? ¿Por qué hablar con Él? Así que recordemos a quién oramos. No es el hombre allá arriba, como algunos lo llaman, o dicen, Dios hará esto y aquello por mí. Es el soberano Dios del universo. Aunque es Dios y es soberano, también es mi amigo. Pero mire, Dios puede ser nuestro amigo, pero nunca deja de ser el creador y nunca deja de ser quien gobierna el universo. Nunca deja de ser amo y Señor. A veces vamos a Dios en oración como si fuera mi camarada. Dios no es nuestro camarada, Él es el soberano, Dios del universo, el creador. Si notamos cómo Nehemías se dirigía a Dios, es interesante ver que cuando oraba, usaba las mismas palabras que, por ejemplo, usó Moisés en Deuteronomio al orar, la misma palabra que usó Daniel en el capítulo 9. Note lo que dijo. Al orar, te ruego Jehová, Dios de los cielos, amo, quien gobierna y reina, fuerte, grande y temible. ¿A qué se refiere Nehemías al hablar del fuerte, grande y temible Dios? Habla de la santidad de Dios, que Él es santo. Y me pregunto con qué frecuencia al orar pensamos, soy un ser humano pecador hablando con el Dios santo. No es nada frívolo hablar con Dios Todopoderoso. No es un juego. Dios no es el hombre allá arriba. Él es el Dios soberano del universo. Así que se presenta ante el Dios Santo. ¿Y qué pasa? Lo siguiente que vemos es que comienza a confesarle a Dios su pecado. No solo los pecados de la nación de Israel, la oración de Daniel es similar. Habla de los pecados de la nación de Israel, pero notemos que Nehemías dijo, mi padre, hemos pecado contra ti, nos hemos corrompido a causa de nuestro pecado. Lo que deseo que veamos aquí es simplemente esto. Después de reconocer la soberanía de Dios y la santidad de Dios, Nehemías trata todo este asunto del pecado. Mucha atención. Si me escucha, diga amén. La pureza de corazón y el poder de Dios van unidos, entrelazados. Si queremos el poder de Dios en nosotros, nuestra vida debe ser pura. No significa que nunca cometeremos errores ni pecaremos. Escuche, quiere decir que somos sensibles al pecado, lo que impide el poder de Dios en nuestra vida, y lo confrontamos de inmediato. Si Dios nos quebranta por algo y nos arrepentimos enseguida, no nos aferramos a ese pecado. Estamos dispuestos a corregirlo, lo confrontamos y sucede simplemente esto. Cuando oramos seriamente con Dios, reconoceremos nuestra incompetencia. ¿Qué cree que debió haber pensado Nehemías cuando Dios dijo, Nehemías, te envío a ti? Espera un momento. Te envío a ti. Quizás lo primero que pensó fue, en primer lugar, ¿quién soy yo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado lo mismo? ¿Quién soy yo? Moisés lo preguntó, todos los siervos de Dios lo han dicho, ¿quién soy yo? Y Dios tuvo su trato con él. Quizás piense, ¿quién soy yo? ¿Es pecado sentirse incapaz? No es pecado sentirse así. Sentir incompetencia es parte ¿de qué? De reconocer el gran poder de Dios, su santidad, que somos humanos, que somos pecadores, por tanto incapaces para hacer ciertas cosas que Dios requiere. Sin embargo, Dios nos conoce perfectamente. No podemos acobardarnos y decirle a Dios por qué no podemos hacer algo. Escuche bien, si Dios nos llama a hacer algo y decimos no puedo hacerlo,
¿Qué decimos con eso? ¿Que Dios cometió un error? Insinuamos que Dios no conoce toda la situación, que Dios no nos conoce como nos conocemos nosotros mismos, pero ¿no cree que eso es absolutamente absurdo? Dios nunca nos llamaría a hacer algo sin capacitarnos. Por eso envió al Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se quedasen en Jerusalén y esperasen hasta ser revestidos con poder de lo alto. Es decir, todo creyente desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, ha sido revestido, hecho morada, fortalecido y equipado por la presencia del Espíritu Santo. Así que no hay tal cosa como un creyente que no pueda hacer lo que Dios le pida si está dispuesto a obedecerle. Así que sentirse incompetente era parte de lo que Nehemías tenía que pasar. Pero escuche, me encanta esto. ¿Por qué Dios permite que seamos incompetentes? Para atraernos a Él. Mientras más sintamos nuestra incompetencia, que más oraremos. Hay una bendición en sentirnos incompetentes. Podemos ir a Dios y decir, Señor, tú sabes que no puedo hacerlo sin ti. Te necesito. Debo tener acceso a tu gran poder en mi vida para lograr hacer esto. ¿Por qué fue tan alto y tan fuerte Nehemías? ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué sucedieron milagros? ¿Por qué fue un hombre que fue copero, esclavo, por así decirlo, aunque con un buen cargo, pero ahora le enviaban a hacer algo que no pensaría que podía hacer? Pero fíjese, quizás alguien diga, ¿me siento incompetente? Si creo que esto es lo que Dios quiere que haga, entonces le pregunto esto, ¿piensa que Dios le llamaría a hacer algo y luego separarlo de eso? Si deseamos que Dios conteste nuestras oraciones, esto pasa. No solo debemos reconocer nuestra incompetencia y limpiar nuestro corazón, sino también debemos estar dispuestos a que Dios nos use. Si dice, oh, no, ¿por qué no? No podemos decir que Dios no nos ayudará. No sé cuántas oraciones conteste Dios si no estoy dispuesto a ser parte de la ejecución de la respuesta. Cuando nos arrodillamos, recordemos también que al orar de rodillas tenemos el privilegio de experimentar, escuche bien, de experimentar el poder divino, poder del Espíritu Santo, el poder que nos faculta. Él no nos da poder a la ligera. Lo que necesitamos, Dios hará que sobreabunde en nuestra vida para facultarnos, para hacerlo. No existe un don nadie, no existe una persona inútil. Sea quien sea usted, le digo, Dios tiene un lugar para usted. Si clama a Él, Dios oirá y contestará su oración. Porque Dios no quiere que perdamos el tiempo y la influencia que podemos tener en otros. Entonces, al ver lo que sucedió en la vida de Nehemías, él sintió todo esto, pero también experimentó el poder de Dios. Mire, Dios quiere que se vea a la luz de quien Él ve en usted, el potencial que tiene, lo que puede hacer, no en su propia fuerza, como lo vemos dicho una y otra vez en este mensaje, sino en el poder del Espíritu de Dios. Escuche, de rodillas somos más altos, nuestra influencia es mayor, experimentamos más poder, fortaleza y vigor en nuestra vida para enfrentar toda y cualquier situación. Esa es la clave, es la fuente, es la dirección, es el plan y nunca habrá un plan mejor que ese. Ahora la pregunta es, ¿qué se supone que debamos hacer al respecto? Comencemos a orar de rodillas y a pedirle a Dios que en primer lugar nos perdone por olvidar que Él es el Señor amo y soberano. Al pensar en todo lo que logró Nehemías, ¿acaso fue gracias a su educación? No. Entonces, ¿qué fue? Fue porque había cultivado una relación con el Padre, confiaba en Dios, también mantuvo su corazón puro, reconoció su incompetencia, se puso a disposición, sabía que recibiría la visión y dirección de Dios, que el Espíritu Santo lo facultaría para hacer lo que Dios le encomendara.
Si Dios le dijese hoy, te facultaré para que hagas lo que sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué sería? Si Dios le diese a escoger, ¿qué sería? Permítame decirlo de esta manera, tras haber escuchado este mensaje y escuchado la verdad, lo que dice Dios, usted tendrá que resolverlo. Hay quienes tienen muchos dones, talentos, destrezas, pero nunca han pensado en servir a Dios, solo piensan, bueno, haré lo que pueda en la vida. Pídale a Dios que se lo indique. Dios ha invertido en usted. ¿Sabe cuál es su mayor inversión en usted? Mire la cruz. Esa es su mayor inversión. Dios envió a su Hijo Jesús a la cruz a morir por nuestros pecados, ser posible que seamos perdonados de nuestros pecados y que tengamos una relación estrecha con Dios. No solo eso, sino que mora en nosotros su Espíritu y ser usados por Dios. ¿Acaso tenemos derecho a negarnos a Dios? No. Entonces pregunto, ¿qué haría al respecto? ¿O lo pensaré? No. Es necesario más que solo pensar en esto porque ¿sabe qué pasa? Somos responsables de lo que escuchamos. Responsables de lo que escuchamos y cómo reaccionamos. Quien quiera que sea, nunca puede decir, Señor, no lo sabía. Ya sabe cuál es el principio ahora mismo. Que Cristo murió por usted. Sabe que puede ser salvo de todos sus pecados. Sabe que al serlo, Él morará en usted y le facultará para enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Le usará para su honra y gloria. Nunca podrá decir, no lo sabía, nunca lo escuché. Le digo sencillamente esto. Somos responsables de la verdad que escuchamos. La verdad que ha escuchado es que Dios es soberano. Él es el creador de todas las cosas. Vivimos por su gracia y bondad para con nosotros. Y no solo eso, es el Dios admirable que nos ama incondicionalmente y su deseo es usarnos. Él sabe lo que podemos hacer para lo que nos ha equipado. Él conoce todo de usted, le ama y está dispuesto a recibirle donde esté, perdonarle, limpiarle, hacerle morada del Espíritu Santo y luego usarle en gran manera, si usted se lo permite.